Bueno, muy buenos días. A continuación vamos a continuar con el simposio del programa de educación en coagulopatías de Fundación Poema. Este es el simposio programado para 2023 y para ello invitamos a la doctora María Teresa Álvarez, quien nos estará acompañando desde el Hospital La Paz en Madrid. Nos va a hablar de la importancia del ajuste de la profilaxis en salud articular. La doctora María Teresa Álvarez es especialista en hematología y hematerapia del Hospital Universitario La Paz, máster en Dirección de Organizaciones Sanitarias, colaborador clínico docente de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Madrid, investigadora del Instituto de Investigación del Hospital Universitario La Paz y DIPAS en el grupo de coagulopatías y alteraciones de la hemostasia, y además es una gran amiga de la Fundación Poema y por supuesto de Colombia. Y siempre bienvenida, Maite, te damos las gracias por acompañarnos hoy desde Madrid. Y bueno, el auditorio es tuyo. Bienvenida nuevamente. Y además, nos dicen que lo más importante es el inicio precoz de esa profilaxis, una profilaxis primaria. Recientemente publicábamos hace un poquito menos de un mes los resultados de 60 pacientes de nuestro centro que habían estado en una profilaxis primaria, una secundaria precoz, y queríamos ver qué factores habían afectado en el estado articular, ¿no? Y veíamos que el único factor que salía estadísticamente significativo era el inicio de la profilaxis precoz. Aquellos pacientes que habían iniciado la profilaxis prontito son los que tenían un mejor estado articular 20 años después, que es cuando se ha hecho la revisión. Y sabéis que hay muchos productos ahora mismo en el mercado. Afortunadamente, el tratamiento de nuestros pacientes tienen muchas estrategias como tratarlos. Y así, por este motivo, ha cambiado la definición de profilaxis en hemofilia. Es la administración regular de agente hemostático. Puede ser un concentrado de factor, pero también pueden ser rebalanceadores de la hemostasia o pueden ser miméticos del factor 8. Con lo cual, ya estamos ante un nuevo paradigma y también deberíamos estar
ante unos nuevos objetivos. La Federación Mundial de Hemofilia nos dice, bueno, pues la profilaxis es el gol estándar, podemos hacerlo mejor y debemos individualizar. Y debemos individualizar porque sabéis que el manejo del factor por los diferentes pacientes es distinto. Hay mucha variabilidad entre los diferentes pacientes a la hora de esa farmacocinética del producto que estamos infundiendo, aunque sea el mismo producto y con las mismas unidades y en el mismo esquema terapéutico. Por eso, bueno, pues hay que hacer una personalización y una individualización de esa profilaxis. Y sensibles a esto, pues hemos publicado recientemente pues este artículo en el cual nosotros poníamos las limitaciones y necesidades no cubiertas que tenemos a la hora de esa personalización. Y bueno, pues dábamos una serie de recomendaciones para hacer una profilaxis personalizada, dinámica, siempre teniendo en nuestra mente pues, la preservación de ese estado articular del paciente. Y bueno, pues veíamos estos 5 pilares a la hora del ajuste de la profilaxis, tener en cuenta el fenotipo hemorrágico, la farmacocinética del producto infundido, la adherencia al tratamiento, la actividad física y el estado articular para hacer esa profilaxis personalizada. En esta revisión, bueno, pues nosotros discutíamos, bueno, pues en los principales apartados, los principales pilares que pueden modificar el éxito de ese régimen terapéutico, las limitaciones, discrepancias y hacíamos unas propuestas para manejar estos pilares de la farmacocinética. Y proponemos pautas específicas de actuación en todas las situaciones, ya que los perfiles de pacientes que tenemos, la verdad es que son muy diversos. Todo con el objetivo en nuestra mente de bueno, pues, prevenir el sangrado, prevenir el deterioro articular para cumplir bueno, pues, con el objetivo de la Federación Mundial de Hemofilia, que es que los pacientes, nuestros pacientes tengan una calidad de vida semejante a la población en general. Revisando estos 5 pilares para preservar la salud articular y utilizar el producto más adecuado, pues vamos a comenzar con el pilar de la farmacocinética. El pilar de la farmacocinética, bueno, pues teniendo en cuenta eso que os decía de alcanzar el sangrado cero, que ahora es posible con los productos que tenemos, y bueno, pues las nuevas recomendaciones que han ido surgiendo. Este artículo lo publicábamos nosotros en el 2017 con datos recogidos del 2015, en el cual bueno, pues, poníamos cómo ajustábamos la farmacocinética con los primeros estudios de farmacocinética que nosotros hicimos en el centro. Y si os fijáis en nuestra mente, y en nuestros objetivos estaba alcanzar niveles de valle de alrededor de un 1% y en aquel paciente que tenía más actividad física o que tenía más deterioro articular un 2%, pero no pasábamos de ese target de nivel valle, con un 1 o un 2% nos conformábamos. Con esos niveles ya se ha visto que los pacientes, no solamente del grupo de Bonn, sino de todos los grupos que llevamos años haciendo profilaxis, vosotros también lo habréis visto en vuestros pacientes, bueno, pues que los pacientes desarrollan artropatía fundamentalmente en los tobillos. Por lo cual, la Federación Mundial de Hemofilia ya recomienda niveles de un 3 o un 5% para, bueno, pues, para todos los pacientes, independientemente de sus características. De tal forma que está dejando a un grupo de pacientes con hemofilia moderada, aquellos que tienen de un 1 a un 3%, con la necesidad de esa profilaxis. Y nosotros así lo estamos haciendo en el centro. Esos pacientes con hemofilia moderada que antes no se contemplaba la profilaxis, pues estamos haciendo profilaxis si tienen de un 1 a un 3% para elevarnos por lo menos a un 5%, independientemente de que tenga muchos sangrados o no los tenga. Y además la Federación Mundial de Hemofilia, bueno, pues nos habla de niveles más altos, incluso niveles de un 15% en algunos pacientes, y estos niveles sí que sabemos que bueno, pues, harían que por lo menos los sangrados espontáneos fueran infrecuentes, y así lo estamos viendo con otros agentes terapéuticos como productos de vida media extendida o como productos como terapias no sustitutivas.
De tal forma que ya todo el mundo, bueno, pues desecha ese 1% y, bueno, tenemos nuevos tratamientos, mejores tratamientos y podemos ser más ambiciosos. Podemos alcanzar, bueno, pues casi una normalización de la hemostasia para para que nuestros pacientes tengan una calidad de vida mejor. ¿Qué es la farmacocinética? Bueno, pues es describir la concentración plasmática del factor a lo largo del tiempo y individualizar, y nos va a permitir individualizar en cada uno de los pacientes bueno, pues el régimen terapéutico que vamos a administrar. La farmacocinética, bueno, pues incluso la Federación Mundial de Hemofilia hoy reconoce la ISTH que se pueden utilizar los modelos poblacionales y bueno, pues mucho más cómodos para el paciente y para el profesional sanitario, que con solo 2 muestras puedes hacer la curva de farmacocinética de tu paciente. Tenemos diferentes programas para realizar la farmacocinética. Tenemos MyPKFit para Advate y Adenovate. Tenemos el WASP-EMO, el Master Epoch PK, que utilizamos para el resto de los productos, y otras plataformas que se utilizan menos, como puede ser el Nomen. ¿Qué limitaciones tiene la farmacocinética? Bueno, pues el desconocimiento de los modelos poblacionales por algunos facultativos, ¿no? Y entonces, bueno, pues lo ven como bueno, pues una cosa muy, muy compleja y, bueno, pues que no le va a ofertar unos beneficios claros. Bueno, pues nosotros proponíamos en estas guías que hemos hecho dentro de la Sociedad Española de Trombosis y Hemostasia, bueno, pues formación en las herramientas poblacionales de farmacocinética, un responsable en el centro, ¿no? O sea, nosotros hacemos la farmacocinética todos, pero bueno, pues yo me encargo a lo mejor de hacer la validación final, tener a lo mejor uno de los del equipo que se encargue de, bueno, pues más de esos estudios de farmacocinética. Bueno, formación al paciente. Nosotros también los estudios de farmacocinética los utilizamos como herramienta educacional al paciente, ¿no? Y bueno, pues también tienes, el paciente puede gestionar su actividad física sabiendo, y además bueno, pues tiene más adherencia sabiendo por qué, si no se pone una de las infusiones, pues bueno, puede sangrar porque no tiene suficiente factor para protegerle. Utilizamos todas estas herramientas que veis aquí. Las apps son muy importantes. Algunas de ellas, como sabéis, pues el Florio requiere una farmacocinética previa, o MyPKFit, en la app de MyPKFit, bueno, pues el paciente ve los niveles que tiene en su estudio de farmacocinética y le permite hacer una buena gestión de su actividad física, de tal forma que le permite programar la actividad física durante el fin de semana. Pasando a otro de los pilares, es la evaluación individualizada del fenotipo hemorrágico. Sabéis que los factores que afectan al fenotipo hemorrágico, bueno, pues hay diferencias genéticas entre unos pacientes y otros. Bueno, pues a lo mejor también en la respuesta inflamatoria a ese sangrado, que en un paciente con un sangrado ya tiene un daño articular muy importante, y otro paciente, pues a lo mejor, bueno, pues ese único sangrado, bueno, pues tiene menos respuesta inflamatoria y no le produce tanto daño articular. Variantes, bueno, pues dentro de otras sustancias procoagulantes que hagan que compense bueno, pues el defecto de no producir factor 8 o factor 9. Y como diferencias no genéticas, bueno, pues tendríamos, aparte de la actividad física y bueno, pues de comportamientos de mayor o menor riesgo de sangrado, tendríamos la presencia, la existencia de articulaciones dañadas o articulaciones diana. Bueno, en este artículo, bueno, pues veis cómo, bueno, si tenéis tiempo y os lo queréis leer, es, bueno, del 2021, ya un poco antiguo, del grupo de Milán. Sí que establece todas esas diferencias genéticas que podemos tener en la reacción a este depósito de hemosiderina por el sangrado, y cómo una articulación se puede dañar más o menos dependiendo de esas diferencias.
En la guía que os decía, bueno, pues hablábamos de diferentes, nosotros proponemos diferentes, bueno, pues scores que a lo largo de los años se han utilizado para evaluar el fenotipo hemorrágico. Bueno, pues tenemos el Hemophilia Severity Score, bueno, pues que tiene en cuenta, y esto sí que a lo mejor no se aplica en la consulta, pero yo sé, o sea, a mí me es de utilidad y casi todos, bueno, pues decimos a los pacientes, preguntamos pues el número de hemorragias al año cuando recibes a un paciente nuevo o el consumo anual de factor cuando tienes un paciente a demanda y ves que ha consumido pues 50.000 unidades en el último año o ya te da bueno, pues una idea. Por ejemplo, ahora nosotros lo utilizamos mucho en la consulta en los pacientes moderados, ¿no? Que dices al paciente moderado, como te dice la Federación Mundial de Hemofilia, que tiene un fenotipo hemorrágico grave, lo tienes que meter en profilaxis, ¿no? Pues a lo mejor chequear el número del consumo que está teniendo de factor o el número de hemorragias al año puede ser un buen diferenciador para decir, bueno, qué paciente va a entrar de los moderados, qué paciente va a entrar en profilaxis o no. El grupo de Utrecht, bueno, pues el otro día en la HAT proponía más de 5 hemartros o más de 5 hemorragias graves a lo largo del año en un paciente con hemofilia moderada, sería indicativo de meterlo en profilaxis. Otros sistemas de evaluación de ese fenotipo hemorrágico, primer sangrado espontáneo, sabéis que con esto hubo algún trabajo hace años de Marieke Vanderberg, el sangrado articular espontáneo antes de los 2 años ya te daría una puntuación de 2 puntos, obviamente una hemorragia intracraneal sin traumatismo, hemorragias subcutáneos espontáneos dependiendo del tamaño, como hace el ISTH-BAT para la PTI. Bueno, pues todo esto serían bueno, pues diferentes scores para identificar a ese paciente que va a tener un fenotipo hemorrágico grave y que yo debo de hacer una profilaxis más eficaz. Y como no, los test globales de la hemostasia, que bueno, pues todos sabéis que a nosotros nos gustan mucho y que bueno, pues siempre estamos ahí haciendo y tenemos algún trabajo para identificar ahora al paciente moderado que requiere una profilaxis. Limitaciones, bueno, pues que algunos de estos scores, bueno, pues necesitas más de 10 años de datos. Esto no te lo puedes permitir en un paciente con una hemofilia grave, una hemofilia moderada que necesita tratamiento, ¿no? Entonces, bueno, pues deberíamos tener en mente a lo mejor que si un niño con una, bueno, pues, con una hemofilia grave tiene más de 2 hemartrosis al año y estamos con el objetivo de 0 hemorragias, pues debemos de optimizar esa profilaxis e incluso cambiar de factor a un producto de vida media extendida, optimizar la dosis de ese producto de vida media extendida o pasar directamente a una terapia no sustitutiva. El otro pilar, bueno, pues es evaluar y mejorar la adherencia. Bueno, pues la adherencia, bueno, pues es la implicación de la definición, el concepto básico es la implicación del paciente en sus propios cuidados, en coordinación con el profesional sanitario para, bueno, pues para conseguir el objetivo terapéutico planeado, ¿no? Para nosotros, yo creo que en este punto, bueno, pues la labor de la enfermería, la labor del farmacéutico que tiene el control de las administraciones del factor que está recibiendo el paciente, pues es fundamental, ¿no? Que ayuden al hematólogo, bueno, pues a que el paciente sea adherente, sobre todo en estos tratamientos, bueno, pues que son tan costosos, bueno, pues fomentar que, bueno, pues ese tratamiento sea eficaz porque sea adherente. Y, bueno, la adherencia, sabéis que está relacionada con muchos factores, bueno, pues si el paciente tiene malos accesos venosos, bueno, pues nosotros como profesionales debemos de optimizar ese tratamiento a un producto con menos infusiones intravenosas o un producto subcutáneo para que el paciente sea más adherente y bueno, pues no le cueste ponerse el tratamiento. La vía de administración, el régimen profiláctico, luego después, bueno, pues la disponibilidad de unos otros tratamientos, bueno, pues también por el Sistema Nacional de Salud. Y evaluamos la adherencia, bueno, pues tenemos un cuestionario validado que, como recordáis, es el Veritas Pro, que está, bueno, pues
bien validado, está validado además en castellano y bueno, pues deberíamos utilizar para valorar la adherencia de nuestros pacientes. Bueno, pues las propuestas que hacemos nosotros en las guías, bueno, pues para mejorar la adherencia, formación al paciente, formación a los facultativos, papel clave para mí en la enfermería, ¿no? que está a lo mejor más próxima durante más tiempo en la consulta con el paciente. Programas de telemedicina y para nosotros es fundamentales las apps. Nosotros a través de diferentes apps que utilizamos en el centro, como bueno, pues como es el Hemoassist o como son como el Florio, nosotros podemos saber en el dashboard si el paciente se está administrando o no el tratamiento. Lo utilizamos mucho durante la pandemia y fue una de las secuelas buenas que quedaron de la pandemia, ¿no? Ese tener al paciente muy próximo a través de estas aplicaciones, ¿no? Otra de los pilares a la hora de ajustar el tratamiento profiláctico es el estado articular del paciente. Obviamente, si el paciente ya tiene un daño articular, los niveles Valle tendrían que ser mayores para resolver lo que podemos resolver el hematólogo, que es la hipertrofia de la sinovial, ¿no? Cuando ya tiene daño cartilaginoso o daño óseo, ya necesitamos otros profesionales que nos ayuden a solucionarlo, ¿no? ¿Cómo evaluar el estado articular? Bueno, pues hasta ahora lo estamos evaluando con la tasa anualizada de sangrados. Pronto yo creo que lo vamos a utilizar, vamos a ver otros indicadores, porque los tratamientos que tenemos son muy potentes y iremos dando un pasito más. Las exploraciones, bueno, pues el HJHS, ¿no? Es la escala que más se está utilizando ahora de exploración articular, y luego análisis de imagen. El GEDAS es fundamental como point of care en la consulta, pero cada vez se está utilizando y ahora os lo mostraré con estas nuevas terapias más pues la resonancia, ¿no? Estamos volviendo a, bueno, pues con una articulación índice volver a esa resonancia. Ahora lo veremos un poquito mejor. Sin duda alguna, para detectar, para método de screening en la consulta, detectar cambios en pacientes que tienen los que llamamos sangrado cero y que a lo mejor están teniendo sangrados subclínicos, pues la herramienta fundamental es la ecografía y bueno, pues todos compartimos que vosotros también la utilizáis y que es una técnica, bueno, pues es sencilla, barata, que la podemos hacer en la consulta, rápida y que nos permite chequear las 6 articulaciones en una sola consulta, ¿no? Nosotros llevamos años haciendo diferentes trabajos en España. Bueno, pues con la ecografía, bueno, pues detectando esos sangrados subclínicos que, bueno, pues era una de las necesidades no cubiertas que teníamos antes de la aparición de todos estos nuevos productos, ¿no? Y bueno, no solo nosotros, sino otros grupos, pues también, como veis, bueno, pues nos hablan de que los nuevos, bueno, pues que es necesario ver tener una técnica de imagen en la consulta para ver esos cambios en la sinovial, en la sinovial de la articulación y evitar los sangrados subclínicos que pueden hacer que luego el paciente tenga un deterioro de esa articulación, ¿no? Bueno, las propuestas, nosotros sabéis que hay ahora ya muchas definiciones de la articulación. O sea, ya antes decíamos articulación diana y el paciente que no tenía articulaciones diana, ¿no? Articulación diana y STH decía 3 sangrados en 6 meses. Ahora ya estamos afinando mucho más. Ya muchos grupos están hablando de articulación diana como aquella del paciente que tiene una sinovitis crónica. Es decir, sinovitis de más de 3 meses de evolución es una sinovitis crónica y es una articulación para nosotros diana que tenemos que intensificar el tratamiento.
También tenemos la articulación problema, ¿no? Aquel paciente que sigue con dolor o con limitaciones funcional, ¿no? Y la articulación sana sería aquella articulación que no tiene nada de dolor y que no existe nada de artropatía, ni siquiera hipertrofia de la sinovial, ¿no? Y el despistaje inicial de la sinovitis en la consulta con ultrasonidos, con la ecografía, pero la resonancia se va posicionando, no para hacerla obviamente de rutina, que es imposible, pero sí para ir cogiendo estas articulaciones que pueden ser con una sinovitis crónica o una articulación a problema, ir siguiéndola cuando hacemos un cambio de tratamiento. Y pues con todo esto que os he dicho, iríamos a la actividad física. La actividad física, sabéis que fue el programa educacional este año de la EJAD, fue casi la mitad del primer día. Sorprendentemente fue de la actividad física y discutiendo si el paciente con hemofilia debería hacer más actividad física o menos actividad física. La conclusión de las sesiones, que seguro que muchos de vosotros asististeis a Manchester y algunos del resto seguro que lo habéis visto. Pues en la página web de la EJAD y siguen ahí todas colgadas, y os animo, si no lo habéis visto, que son interesantes, a visitar la página. Sí que se recomendó la actividad física, cuidando los niveles, sobre todo en aquellos pacientes que realizan actividad física intensa. Es bueno que el paciente con hemofilia haga actividad física, pero aquellos que están ya muy bien desde el punto de vista articular y hacen mucha actividad, pues habría que aumentar los niveles incluso a un 5 o un 15%. Sí que deberíamos hacer programas de ejercicio físico con los rehabilitadores, con el hematólogo, ¿no? Sobre todo aquellos pacientes que ya tienen buen estado articular, que ahora tienen 20 y tantos años y que a lo mejor ya hacen demasiado ejercicio o ejercicios de alto riesgo. Ya deberíamos hacer un programa para ellos y luego promover el uso de las aplicaciones para que tengan su farmacocinética y puedan gestionar la actividad física dependiendo de los niveles. Y con todas estas cosas tendríamos que utilizar el producto adecuado para tratar a nuestros pacientes. El producto adecuado para que no haya sangrados articulares, porque fijaos, el estudio CHES, que es un estudio de farmacoeconomía que seguro que todos conocéis, todos los pacientes que estaban en profilaxis, independientemente de que fuera una profilaxis continua y bien realizada, tenían sangrados, y sangrados todavía no alcanzaban el sangrado cero, que es el objetivo que tenemos actualmente. Por ese motivo, tenemos diferentes productos que intentan alcanzar ese sangrado cero, ¿no? Productos de vida media extendida, miméticos del factor 8, rebalanceadores de la hemostasia. Para mí, de estos productos, los que tenemos ya disponibles, son los más destacados, son los productos de vida media extendida, sobre todo el factor 9, y el Enlibra, ¿no? Nosotros en el centro, la mayoría de nuestros pacientes ya están con productos de vida media extendida. Con el factor 8 eres capaz de, ajustado poniéndolo en ficha técnica, los pacientes alcanzan el peor de los momentos un 3% y el resto de la semana alrededor de un 8%, y los productos de vida media extendida, el factor 9, como todos sabéis, el paciente puede llegar con un 8 o un 12% a la siguiente infusión. 4 productos de factor 8 que extienden la vida media con diferentes mecanismos de acción y que nos permiten un alto porcentaje de pacientes, alrededor de una 40, administrado 2 veces a la semana o cada 5 días alguno de los productos. Un 40% de los pacientes alcanzan sangrado cero, que es un gran avance. En los productos de vida media extendida, el factor 9, 3 productos, el Alprolis, que aumenta su vida media uniéndose a la fracción constante de la inmunoglobulina, Refisia con la glicopegilación de la molécula y Delvion con la fusión albúmina. Resultados muy espectaculares en estos productos, que el número de pacientes con cero sangrados es ya alrededor de un 45-50%. En algunos de ellos espaciando las infusiones una vez cada 10 días o cada 14 días.
Recordar que la farmacocinética del factor 9 es completamente diferente, que tenemos que tener en cuenta todo el factor 9 que está en el espacio extravascular y que aquí más que en ningún otro producto tenemos que saber la farmacocinética del producto que estamos infundiendo. Si es muy pequeño y se va a ir al espacio extravascular, si es más grande y lo vamos a tener más en el espacio intravascular y bueno, pues conocer el incremental recovery de todos ellos, el área bajo la curva y conocer bien el producto que estamos administrando porque es muy importante porque son muy diferentes unos a otros. Y ya para terminar, en el Libra, el emicizumab, yo creo que ha sido un antes y un después en el tratamiento de los pacientes con hemofilia A. Como veis, estábamos hablando de porcentaje de pacientes con 0 sangrados, que es nuestro objetivo. En los vida media extendida del factor 8, un 30%, vida media extendida del factor 9, un 40%, con el Libra, un 82% de los pacientes, independientemente de que tengan inhibidor o no tengan inhibidor, van a tener 0 sangrados, van a tener un 90% de ellos, un 95%, una resolución de las articulaciones diana. Con lo cual, esta resolución de las articulaciones diana, y esta alta tasa de sangrado 0, es un antes y un después para nuestros pacientes, teniendo en cuenta que muchos de ellos venían de productos, de otros productos que estábamos utilizando. Estos son los datos más recientes que hay, que son los que se presentaron Johnny Malangu este año en nuestro congreso de la EHAD y como veis tasa anualizada, tasa de pacientes, de proporción de pacientes con 0 sangrados en torno a un 90%, ya con un periodo de seguimiento bastante amplio. Y lo que os decía, las cosas más novedosas, ahora estamos más allá, ya estamos consiguiendo un 80% de los pacientes no sangra, vamos a ir un poquito más allá. Estos productos son efectivos, el Enlibra, los tratamientos no sustitutivos, son efectivos para parar la artropatía, son efectivos para parar esos sangrados subclínicos. Pues eso es lo que estamos intentando ver en diferentes estudios que estamos participando, como el Azora, que es ver en población pediátrica, mediante resonancia, si los niños que están tratados con el Libra tienen sangrados subclínicos, se está dañando alguna de las articulaciones, independientemente de que no tengan sangrados macroscópicos. Y nosotros también en el hospital estamos reclutando pacientes en el Beyond ABR, que son aquellos pacientes que están tratados con el Libra, se hacen resonancias basales de las 6 articulaciones y luego después se sigue la articulación diana a los 3 meses, a los 6 meses, o aquella articulación que está más tocada a los 3 meses, a los 6 meses, para ver cómo se resuelve con el Libra esa articulación, ese daño articular. Con lo cual, hemos pasado con lo que os decía, productos de vida media extendida del factor 8, un 30% de los pacientes van a tener sangrado 0, que es el objetivo que nos proponemos. Productos de vida media extendida del factor 9, un 40% de los pacientes van a tener 0 sangrados. Terapias no sustitutivas, el Enlibra, ya con 4 o 5 años en los ensayos de recogida de datos, en los pacientes hasta un 80-90% tiene 0 sangrados, y veremos con otras terapias como la terapia génica si eliminamos por completo el daño articular de nuestros pacientes. Quizá, una pena es la diferencia entre unos países y otros. Fijaos, son los ensayos de terapia génica, en qué países estaban abiertos y a pesar de ser ensayos que la terapia génica dentro del ensayo, claro, va a ser gratuita, hay muchas diferencias entre unos países y otros, ¿no? Y en ello está trabajando la Federación Mundial de Hemofilia en cerrar esa brecha entre incluso aquí en Europa, entre, por ejemplo, España o Alemania o Suecia, ¿no? Bueno, ya para terminar, vamos alcanzando una normalización de la hemostasia, y con esa normalización de la hemostasia sí que podremos alcanzar el objetivo que nos plantea la Federación Mundial de Hemofilia, de que nuestros pacientes tengan una calidad de vida semejante a la población en general. Y nada más, muchas gracias.
¿Sí me escuchan allí? Sí. Muchas gracias, María Teresa, por tu intervención. ¿Tenemos algún comentario o pregunta del público? Casualmente, María Teresa, hemos estado durante este periodo de tiempo, ayer que tuvimos una muy buena sesión en investigación, casualmente hablando de ir más allá de la tasa anualizada de sangrado, y tu mensaje ha complementado maravillosamente toda la jornada del Congreso, así que ha sido como el broche de oro para el mensaje de este año del Congreso 2023 y nada, siempre muy agradecidos. Sí. Yo creo que tendremos que juntar experiencias, ¿sí? Colombia y bueno, tu centro, y seguramente creceremos. Un solo comentario alrededor de cómo estamos en este momento en una situación en Colombia alrededor de que algunos centros están haciendo ecografía. ¿Y cómo vivieron ustedes ese proceso de expansión de la ecografía a los demás centros que eventualmente no lo hacían? ¿Qué estrategias les permitieron hacer que eso se implementara en todos los centros de hemofilia en España? Sí, bueno, pues nosotros, bueno, perdonar por el sonido, porque estoy aquí en el hotel donde era el congreso nuestro y hay a lo mejor un poco de ruido de fondo. Nosotros al principio tuvimos una iniciativa que fue muy bonita y además hemos publicado un montón de cosas de eso. Íbamos por los centros, bueno, pues tenemos un trabajo para ver cómo estaba implementada la ecografía o cómo se está haciendo la ecografía en los diferentes sitios de España, ¿no? Y bueno, y era para validar también cómo se hacía el GDAS, si se realizaba bien en los diferentes hospitales de España. Íbamos con un ecógrafo portátil, porque no todos los centros tenían ecógrafo, y íbamos dando cursos de GDAS, ¿no? Y al final, bueno, pues todo el mundo, bueno, pues a través de diferentes proyectos consiguió el ecógrafo en su centro y bueno, hemos hecho, bueno, pues training y luego también trabajos para bueno, pues para saber para unir todos los pacientes. Hacíamos como un estudio previo y decíamos, bueno, en este paciente recogíamos los datos, en el último año se le ha hecho alguna ecografía y no es que había centros a nivel español que no es que no se le hubiera hecho un GDAS, es que cuando sangraba tampoco se le hacía ecografía, ¿no? Y así poquito a poco fuimos mejorando, ¿no? Con diferentes rondas de ir por los diferentes centros y, bueno, revisar los pacientes con nuestros compañeros de diferentes sitios, pues fuimos implementando el uso de la ecografía en España, que está ahora mismo es de rutina, o sea, se hace en todos los centros. Vale, muchas gracias. Creo que será un buen ejemplo para implementarlo. Mil gracias por tu participación y bueno, esperamos verte pronto y en la edición 2024 tenerte acá en Cali. Muchas gracias. Sí, fenomenal. Muchísimas gracias a vosotros. Me ha hecho mucha ilusión veros a todos. Gracias, adiós. Chao.